El 7 de octubre siempre será recordado por su devastación. Sin embargo, pese a la pérdida, ocurrieron algunos de los actos de heroísmo más extraordinarios en la historia moderna de Israel e incluso mundial. De hecho, en las horas más oscuras, los israelíes comunes se convirtieron en leyendas. Acompáñame hoy para descubrir cómo se ve el verdadero valor. ¿Quiénes eran estas personas y de dónde viene el valor de los israelíes? Hoy vamos a analizar esto con Mike Foyer, un reconocido educador y rabino, fundador del proyecto de heroísmo judío y conductor del increíble podcast La Historia Judía. Sus ideas nos ayudarán a entender no solo el poder que se desató ese día hace casi 2 años, sino también la pregunta clave de cómo podemos aprovechar ese poder para el futuro. Mike, es un gusto tenerte en el podcast. Muchas gracias por invitarme, John. Quiero dar contexto para ti y los oyentes sobre cómo surgió esto, además de nuestra gran amistad y las noches discutiendo heroísmo y tragedia en estos 2 años. Al inicio de la guerra, el Ministerio de Relaciones Exteriores me pidió reunirme con 2 gobernadores. Era el gobernador de Texas y el de Oklahoma, ambos gobernadores pro-Israel en Israel, que han mostrado un apoyo constante por mucho tiempo. Pero vinieron a Israel después de un mes y había un elemento evidente en la historia que ellos habían pasado completamente por alto. El ministro de Relaciones Exteriores hizo un trabajo encomiable, les explicó la devastación, la tragedia. Seguía señalando a los padres de un rehén retenido en Gaza sentados junto a mí. Y fue, como él dijo, como el holocausto, un día del holocausto. Pero ya sabes, vi a esta familia de rehenes, lo vi a él y a ellos y dije, sí, fue una tragedia. Pero es así como queremos mirar atrás y recordar este día. Eso fue lo que me pregunté. Al llegar mi turno de hablar, omití lo que iba a decir sobre la devastación desde el punto de vista militar. Decidí hablar de algo diferente. Y les dije a los 2 gobernadores, les pregunté, ¿sabían sobre el heroísmo, sobre los increíbles héroes que aparecieron ese día, el 7 de octubre? Su respuesta me sorprendió. Los gobernadores de Texas y Oklahoma, que aman a Israel y han visitado varias veces, dijeron, ¿a qué te refieres? Les conté algunas historias. La primera historia que les conté fue sobre Itai y Hadar Berdachevsky, que eran una familia joven. Durante años pidieron hijos. Vivían en Faraz, en la frontera, sin hijos. Rezaron y finalmente tuvieron gemelos. Los gemelos tenían 10 meses el 7 de octubre cuando Hamás se acercó a su casa. Itai y Hadar, de casi 30 años, pusieron a sus hijos en un cajón de la recámara. Se miraron y luego salieron a pelear contra Hamás y los mataron. Les comenté a ambos gobernadores, menos de un mes tras la guerra, que ahora están siendo criados por sus abuelos. Dije, pero esos padres pelearon contra Hamás y escondieron a sus hijos. Dije, y esos niños crecerán sabiendo eso. Ellos sabrán que son los héroes y quedaron impresionados. Y yo, ya sabes, les dije, hubo otra historia que salió en Ofakim sobre un hombre anciano que estaba sentado en el sofá. Es una historia conocida en Israel. Hamás se acercaba a la casa y él le dice a su familia que se esconda en el cuarto seguro. ¿Y cómo protegerá a su familia? Se sentó en el sofá, encendió la televisión y actuó como un anciano algo senil. Y los terroristas entraron. Ven a este anciano viendo la televisión. Le disparan y lo matan y siguen adelante. Ahora él no peleó con un arma. Le dije al gobernador, como mencioné, pero él es un héroe. Y creo que esto es una de las cosas más importantes, Mike, que se están pasando por alto. ¿Cuál es el rostro del heroísmo? Sé que eres la mejor compañía para esta búsqueda, ya que has trabajado más que cualquiera en este campo. ¿Y lo hiciste antes del 7 de octubre? Comenzó antes de eso, increíblemente. Realmente fue una de esas circunstancias divinas en las que yo estaba buscando el lugar donde poner mis energías para servir al pueblo judío y al Estado de Israel de la manera en que pudiera canalizar los poderes de la Torá de una forma productiva y accesible. Y cuando estalló la guerra simplemente me pareció que esa era mi misión. Así que el proyecto de heroísmo es realmente el resultado. Pero no es una idea fácil. Aunque muchos usan la palabra héroe, ¿cómo lo definirías tú? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? Valentía, Superman, ya sabes, ese tipo de enfrentarse y luchar contra las masas es lo que yo habría pensado. Correcto. Pero los ejemplos que al menos uno de ustedes dio en realidad no son luchar contra las masas. Un anciano sentado en un sofá sacrificando su vida claramente es heroísmo. Aún así, de algún modo desafía el modelo de superhéroe. Los superhéroes deberían quedar fuera de nuestra conversación.
¿Sabes por qué? Es una trampa. Ahora hay películas de Marvel por todos lados. La gente está fascinada con los superhéroes, ¿no? ¿Verdad? Es una trampa porque es un callejón sin salida para el heroísmo real. Si pudiera volar y lanzar rayos de lluvia por los ojos, también combatiría el mal, pero no puedo, así que es asunto de otro. Cada persona que mencionaste no cayó en esa trampa. Ellos enfrentaron el mal y lo vieron como su propio desafío, no como algo de lo que debían ser salvados por alguien más. En mi opinión, el heroísmo es la disposición de ir más allá de los propios límites por el bien. ¡Guau! Así es como lo vemos, por eso hablamos de héroes sin capa. Me esforzaré más allá de los límites de lo esperado en un momento ordinario para sacar una sonrisa a un niño o para salvar a alguien incluso de una simple molestia. Esto es una chispa de heroísmo. Hay un continuo hasta el punto de los ejemplos que diste. ¿Sabes? Una que me conmueve es otra historia que aquí se conoce bastante bien. Es Abihal Rubén. ¿Recuerdas esa historia? Un joven que corrió 8 millas desde, creo, Kiryat Malayi, si no me equivoco, en cuanto escuchó que algo estaba pasando y recuerdas la confusión de esos días. Hay un poder en el heroísmo que trae claridad en un momento, que desafía toda la confusión. Eso marcó el 7 de octubre. Dime, ¿qué hizo él? Corrió 8 millas. Corrió 8 millas. Es importante entender en qué dirección corrió. Hacia Gaza, hacia allá. Creo que la mayoría de la gente está pensando, Los héroes corren hacia el peligro, corren hacia el desafío porque se vuelven más al servicio del bien. Digo, no sé tú, pero si tuviera que correr 8 millas ahora mismo, tal vez llegaría a la meta, pero no estaría listo para pelear una batalla. ¿qué hizo él? Cuéntanos un poco sobre su historia. Luchó con cada gramo de fuerza que tenía y eso salvó vidas. Y esta es la esencia de lo que quiero decir. Descubrir que los límites que nos ponemos a nosotros mismos a menudo son construcciones, ¿verdad? Es cómo nos vemos o cómo el mundo espera que seamos. Eso no siempre es malo, pero el heroísmo implica entender que hay un umbral entre lo ordinario y lo extraordinario que existe dentro de cada uno de nosotros. Pero, ¿sabes, Mike? Estás tocando algo muy profundo. Mi pregunta es, las personas que se levantaron el 7 de octubre, como la persona que mencionaste, y estas otras personas, ellos no estudiaron esto. Quiero decir, ahora mismo, estamos grabando este podcast hoy, y ayer hubo otra historia de 3 héroes que aparecieron. Todos los días tenemos vecinos, ¿no? Tenemos 3 vecinos, Jonadab, Ari y Yakir. Todos viven en nuestra zona y todos lucharon heroicamente después del 7 de octubre, y cayeron, desafortunadamente, trágicamente. ¿Cuál es la fuente de este heroísmo que hizo que el hombre y la mujer promedio, esa mujer, Amit Mann, ¿verdad? Ella tenía 22 años. A menudo hablamos de ella. Ella estaba en Barry y sostuvo la clínica. Ella era la, ¿verdad? Ella era la enfermera y los estaba atendiendo y atendiendo. Y ella estaba ¿qué pasa con su familia? Y ellos como que se están acercando. Se acercaban. Ella dijo, lo sé, los oigo. Los atendió hasta que entraron y la mataron. ¿Qué? ¿Cuál es la fuente de esto? ¿Has oído la frase "yo era la persona correcta en el momento adecuado"? Los héroes lo dicen, pero es mentira. Eso no existe. Si no eres la persona correcta, perderás el momento adecuado. Hay muchas personas que no responden sin criticar y ese no es mi punto. Mi punto es que hay un proceso de entrenamiento, de convertirse en la persona correcta, para que cuando llegue el momento adecuado estés a la altura de la ocasión. Y creo que a lo que te estás refiriendo es parte del tejido de la sociedad israelí, que esta es una sociedad que vive para servir. Desde la edad más temprana, mis hijos, tus hijos en el sistema escolar, junto con matemáticas, ciencias y lenguaje, están aprendiendo a servir. ¿Sabes? Quizá recuerdes que en los meses, casi un año después del 7 de octubre, las cifras oficiales decían que el 50% de los israelíes realizó algún acto de servicio público regular en respuesta a la guerra. Me sorprende que ese número sea tan bajo, ya que era el dato oficial según mi experiencia. ¿Cuántos cocinaban pollo en su cocina sin ser contados? ¿Cuántos manejaban a la frontera para llevar paquetes a los soldados? Yo diría que el número está más cerca del 80 o 90%. Eso es porque vivimos en una cultura que ha sido entrenada para servir. Y por eso, ¿qué es el servicio? El servicio es la creencia de que me vuelvo más al servir a otros. Traspaso mis límites por el bien, esa es la esencia del heroísmo. Y por eso, sí, alguien como, ya sabes, como Abihal Rubén es un ejemplo extraordinario. Pero aún así, él era la persona correcta en ese momento porque se había preparado para ser la persona correcta. Y cuando fue necesario, él estuvo a la altura.
Así que ya sabes, es interesante, creo que muchos de nuestros oyentes probablemente no lo saben. Como decías, antes del 7 de octubre, además de servir en el ejército, hay un elemento adicional de servicio en nuestra sociedad. ¿Podrías explicar un poco cómo es ese servicio y cómo participan los jóvenes? Bueno, en un nivel, para graduarte de la preparatoria, necesitas cumplir con cierta cantidad de horas de servicio público para demostrar que lo has hecho. Bastantes de ellos. No recuerdo cuántas son, pero es una cantidad considerable, no simbólica, y no te darán tu título si no lo haces, de la misma manera que si no pasaran un examen de matemáticas. Los grupos juveniles, tanto religiosos como laicos, como los Scouts y el Miser, son clave en la sociedad israelí. En esos grupos juveniles, además de divertirse y hacer cosas maravillosas, los niños también sirven. Recuerdo que inmediatamente después, por supuesto, era Simchat Torah, o al final de la festividad de Sukkot, cuando estalló la guerra. Se le hizo evidente a mi hija, que en ese momento solo tenía 17 años. Me corrijo, entonces tenía 15 años. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Han pasado 2 más. Se hizo evidente que había todas estas Sukkot, todas estas estructuras de la festividad que todavía estaban alrededor de las casas de la gente. ¿Quién las quita normalmente? ¿Papá o el hijo mayor? Pero ¿dónde estaban? Peleando. Todos peleaban. Así que ella y sus amigas se juntaron y recorrieron la ciudad de Malidamim, donde vivimos, casa por casa, y desmontaron las Sukkot. ¿Por qué? ¿Por qué esa fue su respuesta? Porque ella había sido educada y criada para que, en una situación donde todo se está desmoronando, busques servir. Hablamos de que esto es un rasgo israelí y que los israelíes son héroes, y por eso parece que tantos de ellos respondieron al llamado de esta posición heroica el 7 de octubre. Son solo 1 o 2 casos, pero no son los únicos. Hay muchísimos más que salen a la luz, incontables. Y después, ¿de dónde sacó Israel esto? Quiero decir, Israel es, con todo respeto, el país. Yo estoy Escribí un libro sobre algo de miles de años, pero Israel como país solo tiene 77 años. ¿De dónde obtuvo esto Israel? Es una característica muy judía. Creo que esto está basado en una verdad esencial de la Torá, tan obvia que suele pasarse por alto. ¿Cuál es esa? Si pudiera, incluso como rabino, quitar a Dios de la ecuación un momento. La Torá es un sistema de comportamiento que te permite llevar a la acción tus creencias y valores. Se trata de la acción. Puedo creer en Dios, puedo creer en el amor fraternal, puedo creer en lo que sea, y la Torá me dará formas en las que, diariamente, puedo aplicarme a la especificidad de la acción. El heroísmo implica actuar y hacer cosas que transforman el mundo. Eso está arraigado en una sociedad activista. ¿Quién representa eso para ti en la Torá? Dame algunos ejemplos. ¿En la Torá? Esa es una pregunta difícil. Quiero decir, ¿quién no lo es? Pero creo que probablemente el más importante es Abraham, ya sabes, quien tiene una revolución interna al reconocer que hay un solo Dios y eso exige que deje su hogar. Él deja todo lo que conoce, va a una tierra que nunca ha visto para establecer un camino que literalmente la mitad del planeta sigue hasta hoy. Podríamos repasar su historia, incluyendo que Abraham es famoso por demostrarle a Dios su fe, incluso contra todos. Esto también muestra al mundo su fe en él, incluso contra Dios. Él se enfrenta a Dios y a la ciudad de piedra va a ser destruida. Cuéntanos sobre eso. Abraham ve a Dios cara a cara y es una historia maravillosa que debe aprenderse bien. Dios le advierte a Abraham que esto sucederá. Abraham mira a Dios y dice, ¿el juez de toda la tierra no hará justicia? Ahora pregúntate, ¿de dónde saca Abraham su noción de justicia para atreverse a desafiar a Dios? Y la respuesta es que ha sido entrenado para actuar de la manera correcta, que hay una capacidad en la humanidad. Y en este sentido, los judíos son como todos los demás, solo que más aún. Nuestra tarea en el mundo es iluminar ese camino, mostrar cómo la visión y los valores deben expresarse en la acción. Y Abraham allanó ese camino. Cuando pensamos en los héroes, mi reacción instintiva, como mencioné, y creo que la de muchos otros, es imaginar la capa y el vuelo. Y hemos hablado del hecho de que no hubo capas el 7 de octubre, y tampoco en otros lugares donde vemos héroes. ¿Cómo ampliamos esto para la persona promedio? Quiero decir, no sé si la persona promedio se conecta con esto. Como dijiste, las películas de Marvel y Netflix que yo también veo a veces, en ese sentido siempre repiten la misma historia ahora. Una persona descubre un poder secreto.
lo usa para salvar gente, y la historia se repite. Siempre hay algo extraordinario sobre ellos. Cierto, aunque lo que mencionas es una verdad muy profunda sobre el heroísmo, que es que hay un viaje del héroe en el que cualquiera puede embarcarse. José Campbell, erudito clásico, escribió El héroe de las mil caras, libro muy influyente en los años 40. Jorge Lucas, el creador de la trilogía original de Star Wars, atribuye su inspiración a su experiencia con el libro de Campbell, El héroe de las mil caras. Y lo que dice Campbell es una idea fantástica, que toda la humanidad está contando una sola historia heroica, solo que de diferentes maneras. Cada cultura tiene sus propios elementos e imágenes, pero todos tenemos la sensación de que el heroísmo consiste en ser llamado a una travesía, tener una visión de cómo podría ser el mundo y cómo podría ser yo, enfrentando desafíos en el camino para convertirme en la persona capaz de hacer realidad esa visión, hasta que finalmente alcanzamos algún elemento de lo infinito, algún don que sí es extraordinario, literalmente más allá de mis límites, y que luego puedo traer de vuelta a mi vida, a la vida de mi familia, ya sabes, a mi sociedad. Trabajo como consejero con parejas e individuos y noto que muchos hombres no comprenden que ser padre es una misión heroica. Especialmente los hombres. ¿Siente una madre que ser madre es una búsqueda heroica? Es interesante. Creo que una madre, por dar a luz, suele tener más presente, aunque sea subconscientemente, que ha ido más allá. Ella literalmente tuvo que expandir su ser físico literal para traer a este niño al mundo. Un padre puede ver esto muy fácilmente como otra tarea en su lista, y no necesariamente reconoce que en realidad es algo transformador. Que cuando nace tu hijo, tú naces en el mundo como padre. Como dijo Dios, Dios llama a Israel mi primogénito. Es una declaración extraña, que significa no somos la primera nación ni el primer pueblo con el que Dios se ha comunicado. Dios dice que soy diferente porque tú estás en el mundo. Es un rostro distinto. Y así hay un rostro heroico que está disponible para todos nosotros. Y realmente, el viaje del héroe es una herramienta para entrar en ese proceso y descubrir quién podría ser en tu versión heroica. ¿Existen tipos específicos de héroes con los que una persona se identifica? Quiero decir, ¿hay arquetipos estandarizados de heroísmo? Sí, aunque creo que son arquetipos culturales. En mi investigación sobre el heroísmo, he profundizado en la Torá y el conocimiento secular para entender qué es un héroe judío. Y tengo algunos arquetipos en nuestra cultura. Comparte uno. Compártenos uno y tal vez uno que esté conectado con lo que estamos viviendo ahora mismo. Compartiré dos y podemos hablar de sus poderes y debilidades. Uno es obvio, el Gibur, ¿verdad? Gibor es un poderoso, ¿verdad? Hoy vemos el rostro de una generación. ¿Cuál es la palabra hebrea para héroe? Sí, creo que es limitado. Así traducimos héroe, aunque podríamos discutirlo después. Pero está bien. Es un tipo específico de héroe. El poder de un Gibur es superar. En el campo de batalla sucede eso. Por eso nuestros sabios dicen que el poderoso es quien vence sus inclinaciones. Es la capacidad de imponer la voluntad como hace un soldado en batalla. Es lo que hace un padre cuando se controla en una situación estresante. El mismo poder, diferente dirección. Y controlarse a uno mismo en el campo de batalla también está muy relacionado con superar el miedo. Absolutamente. El impulso natural del miedo. Claro. Y sabes lo que dicen, que todos tienen miedo excepto un tonto. El valor es ver tu miedo y hacer lo que tienes que hacer de todos modos. Muy bien, dijo. Y hemos visto el rostro de una generación. Yo tengo dos hijas que están en el ejército. Una acaba de terminar y ambas están en una relación con soldados de combate serios. Por eso tengo el privilegio de recibirlos seguido en mi mesa de Shabbat. Un joven de 22 años es capitán en los ingenieros de combate. Ha estado en Gaza desde el 7 de octubre, con la excepción de cuando estuvo en Líbano. Wow. Sí, y de hecho extendió su servicio porque su mejor amigo fue asesinado el 7 de octubre. Y decidió que el servicio de su amigo a nuestra nación no se perdería. Y él iba a cumplir con las obligaciones de ambos, por eso eligió convertirse en oficial. Y te voy a decir algo muy importante. Entonces, él realiza su servicio y el de su amigo. ¿Sí? Eso es realmente increíble. Sí, es un joven increíble. Quiero saber qué es el liderazgo. Él es un líder, lo es. A veces pienso decir chico, pero es tan falso que mejor no lo hago. Es un joven,
Me dijo que el trabajo de un líder es crear certeza en una situación de incertidumbre. Sobre liderazgo en el campo, no encuentro mejor definición. Entonces, eso sería el elemento del Gibor, el de superar. Exactamente, porque él está en la misma situación exacta. Él dijo, el punto es que, de hecho, a menudo sabe más que sus soldados sobre cuán incierta es realmente la situación, porque entiende el panorama general. Ese es su trabajo. Pero su trabajo es, a partir de eso, crear la certeza que permite a sus hombres actuar. Esa acción, Mahrilla, supera cualquier reto y crea una nueva realidad. Así que ese es el modelo Gibor. Danos un ejemplo de otro modelo. El Magid, narrador de historias. Creo que el héroe judío más esencial es quien narra historias. Si lo piensas, somos un pueblo que tiene una conexión profunda con su propia historia que, al menos en la historia, va más allá de cualquier otro pueblo que exista hoy en día. Nuestra historia literalmente ha cambiado el mundo. Hay otras religiones importantes que están construidas sobre nuestra historia. La mitad del planeta, la mitad del planeta. Y cada año en Pesaj nos sentamos y nos convertimos en narradores para nuestros hijos. Hay un mandamiento que dice que debes contar esta historia a tus hijos. Por lo tanto, debes ser un narrador. Contar historias no es pasivo ni solo transmitir información. Es una manera de crear un mundo donde alguien puede verse como judía, parte de un drama divino y la historia de un pueblo. Es interesante, por cierto, que hoy en día estamos luchando por contar nuestra historia. Lo estamos. Esta es la historia que Israel no ha contado. Sí, y creo que sé por qué. ¿Qué es eso? Porque no podemos decidir el tema. Profundicemos en eso, Mike, porque hace 2 días el presidente Trump dijo algo que sorprendió al mundo. Él dijo, Israel va a ganar la guerra, pero Israel está perdiendo la opinión pública. Él lo ha dicho varias veces. El presidente de Estados Unidos también lo ha notado, al igual que muchas personas que suelen llamarme porque soy un portavoz ideal. Esto no es una historia. Me gustaría profundizar, creo que es un campo de batalla clave. ¿Qué significa eso? Hemos decidido cuál es la historia, qué historia queremos contar. Empecemos con lo más difícil. ¿Podemos saberlo antes de que termine la historia? Es una pregunta justa. Creo que podríamos saber lo suficiente para contar la historia, ya que contar historias no es algo pasivo que ocurre después de los hechos. Es un acto de compromiso que lo define. No hay nada más poderoso que contar una historia. Tomemos una parte, creo, que lo va a iluminar. ¿Cuál es nuestra relación con el poder? Durante 2000 años fuimos impotentes como pueblo a nivel nacional y aprendimos a contar nuestra historia. Estábamos en el exilio, no teníamos las estructuras del poder nacional, no teníamos una economía, no teníamos un ejército, no teníamos un gobierno. ¿Y qué pasó? No podíamos votar, a menudo no podíamos poseer tierras. A menudo estábamos completamente excluidos de las estructuras nacionales en otros lugares. El judío estadounidense es una excepción en la historia, aunque se siente como una realidad en la que ambos crecimos. Y por eso, porque nuestra historia es tan rica, los elementos de nuestra historia que destacamos y sobre los que construimos fueron los de elevar la impotencia, identificar el uso del poder con el mal y rebajar este modelo de Gibur. En la historia sionista, muchos aspectos contrariaban esos elementos esenciales. Hoy tenemos poder para cambiar esta región, quizá hasta el mundo. Pero hay una visión que se nos está escapando. ¿Cómo queremos que se vea el país, la región y el mundo? Y no creo que sea porque estamos confundidos al respecto. Nos alejamos de la misma pregunta. Porque hacer la pregunta en serio es adentrarse en el sentimiento de que realmente tenemos el poder para lograrlo. Por cierto, aunque parezca cita, con gran poder hay gran responsabilidad. Si puedes hacer algo, surge la pregunta de si debes hacerlo. Somos un pueblo que toma muy en serio nuestras exigencias morales. Y por eso hay un lujo en la impotencia. Eludir la responsabilidad. En resumen, creo que el presidente Trump insinúa, aunque no lo diga directamente, que el mundo espera que sean los judíos. Somos un pueblo que ha sostenido la bandera de Dios, del potencial humano, de nuestra capacidad moral para cambiar no solo lo físico, sino la realidad espiritual en la que vivimos. Esa es una demanda enorme. Lo es.
Y creo que cuando dices que el mundo está esperando que seas los judíos es interesante porque los judeanos, ¿verdad?, que lucharon contra Roma hasta el final y contra Babilonia hasta el final, y los antiguos israelitas aparentemente se atrofiaron tanto en el gueto o en la diáspora que eso se redefine. Creo que se trata de redefinir lo que eso significa para nosotros. Quizá eso quieres decir. Estás diciendo que es difícil para nosotros imaginar nuestro propio potencial. Claro. No olvidemos que suena bien decir que el mundo espera a los judíos, pero ¿quiénes son los judíos? Pregúntale a un judío y recibirás 6 opiniones. No es error ni casualidad. Tampoco es coincidencia que estuviéramos peleando entre nosotros por esa misma pregunta en las calles de Tel Aviv menos de una semana antes de que nuestro enemigo atacara. Nuestros enemigos, según inteligencia, sabían exactamente lo que hacíamos. Absolutamente. Porque la pregunta y la lucha esencial son entre nosotros mismos. Los modelos antiguos son necesarios, pero son insuficientes. Somos un pueblo de tribus. Y clásicamente, en nuestra cultura, en la historia del mundo, Malhut, la verdadera realeza, la verdadera capacidad de liderar y mantener unida a toda una sociedad, proviene de la habilidad de unir a las tribus, no de borrarlas, homogeneizarlas y convertirlas en una sola cosa, sino de encontrar la manera en que esos poderes sean complementarios incluso cuando son contradictorios. Descubrir cómo Tel Aviv, siendo secular, tecnológica, liberal y progresista, logra esto. Apoya, enriquece y desafía la profundidad de espíritu y alma que encontrarás en el monte del templo en Jerusalén. Pero somos un solo pueblo. Un solo Dios, tierra, Torá y 12 tribus nos unen. Eso ha causado conflictos, como muestra la historia judía. Recuerda, como judeanos, Jerusalén ardió desde dentro antes de que los romanos rompieran los muros. Estamos repasando ese proceso ahora, y aunque sea doloroso, es una buena noticia. Existe el arquetipo del rey David, quien lo logró y es reconocido. Él unió a las tribus. Unió a las tribus, es el león de Judá. Y muchos de los términos, incluyendo los que he usado, es que el 7 de octubre el león de Judá fue liberado. Sabes, Mike, y para nuestros oyentes, donde sea que estén en el mundo, encuentro que una de las mayores divisiones hoy entre Israel y el mundo, e incluso entre Israel y muchos judíos, no todos, en la diáspora, es la forma en que vemos el 7 de octubre. Y ven el 7 de octubre como devastación y destrucción, un día del holocausto, lo que quizá justifica algunas cosas que ocurren después. En Israel, porque vivimos aquí, entendemos la devastación y cuán grande fue, pero también entendemos el heroísmo que surgió. A menudo regresan de Estados Unidos. Yo estuve fuera 3 semanas y el podcast estuvo en pausa. Y de nuevo, cuando hablas de esto como un día heroico para tantos israelíes, al principio es casi como una cara inexpresiva. Y entonces preguntas a qué se refieren y al contarlo notas que la gente se endereza en sus sillas. Y si nosotros tenemos problemas para contar la historia, ¿es esta nueva generación la que se levantó y respondió a ese llamado de manera tan hermosa? ¿La generación de TikTok de Israel que literalmente nos está protegiendo hoy en día? Sosteniendo a la nación. Sosteniéndonos por completo. Tienes 18 años, miras a los comandantes, y los comandantes tienen 19 años y medio enseñando. Quiero decir, parecen uno como, ya sabes, un niño enseñando a otro niño, y ellos nos están defendiendo, y son más adultos y más sofisticados que muchos de nosotros en nuestros 50. ¿Crees que esta generación podría tener la clave para establecer esa visión? Estoy seguro. Han sido un par de años difíciles. Y hay todo tipo de razones para ser pesimista, estar desanimado, etc. Pero todo lo que tienes que hacer es mirar a estos jóvenes, porque el futuro les pertenece a los jóvenes, a quienes tienen hijos y construyen instituciones. Ahí está el futuro. Por cierto, ellos se casan. ¿Y por qué menciono eso? Porque no hay nada más optimista que la decisión de formar una familia. Eso es porque crees que hay un futuro que vale la pena compartir. ¡Wow! ¿No es hermoso? Es verdad, nos invitan a tantas bodas que no podemos seguir el ritmo. Sí, y quiero agregar algo importante, la diferencia en cómo los judíos dentro y fuera de Israel lo experimentan. Cuando trabajo con personas, a menudo hablo sobre la diferencia entre la víctima, el villano y el héroe. La vida le ocurre a todos, no se puede elegir. Todos despertamos el 7 de octubre, nos sucedió a todos, incluso en Estados Unidos. Judíos y no judíos. Judíos y no judíos.
La vida nos sucede a todos. La pregunta es, ¿cómo la recibimos? La víctima se esconde renunciando a cualquier agencia. No tiene ninguna responsabilidad. La vida me sucede a mí. Al villano lo dejaremos de lado por ahora. Es una discusión aparte. El héroe dice, bueno, ¿cómo uso esto para convertirme en la persona que necesito ser? La diferencia entre víctima y héroe no solo es la elección, sino la visión de quién quieren ser. Y eso es lo que veo en los rostros de estos jóvenes hombres y mujeres. Todavía no tienen claro cuál es esa visión, pero tienen una visión de que quieren ser más, quieren ser mejores. Y ven el increíble potencial, porque han descubierto una capacidad de acción que creo que la mayoría de las generaciones nunca llegará a experimentar. Literalmente están moldeando el mundo, el cual ellos liderarán cuando lleguen a esa etapa de la vida. Nosotros como sus padres, creo que nuestra obligación es crear los medios para que ellos puedan hacerlo. Así que ahí es a donde quería llegar. Me quitaste la siguiente pregunta de la boca, que es, ¿cómo no perdemos esto? Hemos tenido generaciones como la que defendió a Israel en 1967, y luego tuvimos una generación de 1973 que se recuperó de una gran pérdida y en realidad creó una enorme victoria en papel. Pero esa generación, de nuevo, con todo lo que hicieron por Israel, hoy no son vistos como la generación heroica. Están cansados, están protestando, no es la edad de las personas. Hoy en Israel hay personas de 60 y 70 años a las que la gente está mirando. Hay muchas, ya sabes, muchas bromas sobre esa generación. ¿Y cómo nos aseguramos de que esta generación, cuáles son esas herramientas y cómo es la plataforma? ¿Qué necesitamos hacer? Porque primero la lucha no ha terminado. Y si vamos a remodelar la región, nos va a tomar una década hacerlo y tendremos algunos obstáculos. Como mencionaste, unir y construir un futuro positivo para Israel es una gran tarea, aún sin enemigos externos. Así que danos una perspectiva desde tu punto de vista. Número 1. Necesitamos escucharlos. Los padres no escuchan a los hijos. Creemos que sabemos. Somos mayores y más sabios. Ya lo vivimos. Hay una cierta entrega, un ir más allá de uno mismo, que viene con voltear hacia alguien más joven que tú, incluso puede ser tu propio hijo o hija, y decir, no estoy seguro de qué hacer. Dime qué piensas. Eso es lo primero, necesitamos escucharlos. Segundo, debemos estar dispuestos a cambiar. A menudo pedimos a nuestros hijos que maduren. Frecuentemente pedimos que nos escuchen, pero ¿estamos listos para cambiar? Nosotros luchamos en Tel Aviv, no ellos. Y tenemos que preguntarnos, ¿cómo podemos ser mejores? ¿Cómo podemos ser dignos de la generación de nuestros hijos? Y eso puede ser muy sencillo a nivel interpersonal. Podría ser más grande, dependiendo de las posiciones que las personas ocupen en la sociedad. Pero, ya sabes, hay un viejo dicho que he visto atribuido a varias tribus nativas americanas, que dice que en lugar de pensar que heredamos el mundo de nuestros padres, debemos pensar que se lo legamos a nuestros hijos. No somos los poseedores del pasado, somos quienes legamos el futuro. Y necesitamos empezar a pensar de esa manera. Y creo que ese cambio abrirá una puerta que permitirá que estos jóvenes hombres y mujeres asuman el liderazgo, que su voz sea realmente elevada, no de una manera barata o manipuladora, porque ellos nos van a desafiar. Porque nuestro mundo tribal, gracias a Dios, desaparece en el campo de batalla, ya que están siendo forjados en un pueblo que aún no vemos. Te diré, tuve una conversación con Or, el novio de mi hija, el comandante. Él me decía que, aunque está prohibido hablar de política en el ejército, las divisiones se filtran igual. Él dijo que nadie debe prohibirlo, ya están hartos de eso. Vienen de diferentes lugares, están cansados de la división. Ellos vienen de diferentes lugares, son de la llanura costera, son de los liberales, de los conservadores. Él dijo que están juntos en esto y respondí que sería increíble ver esa energía en algo más que la guerra. Él me miró y dijo, lo será. Él lo sabía. Él está absolutamente seguro. Y creo que habiendo probado ese poder, necesitamos estar listos para darles el espacio para usarlo. Me encanta cómo nos estás devolviendo la autonomía, Mike. No es una respuesta que esperaba. Y creo que es increíblemente poderoso.
Estás cambiando mi perspectiva sobre cómo nuestros hijos asumieron la iniciativa desde pequeños. Fueron llamados y actuaron de inmediato. Y ahora la respuesta es que no se trata solo de construir otra escuela o simplemente que necesitamos escucharlos y ser dignos de ellos y ejercer nuestra propia iniciativa. Y creo que eso es increíblemente inspirador. ¿Has notado que muchos de nuestros oyentes son de América, de todo el mundo, incluidos Israel, judíos y no judíos? ¿Alguna otra nación, además de la nuestra, ha tenido que enfrentar cosas similares en los últimos 100 años? Quiero decir, ¿hay alguien a quien podamos mirar que haya tenido este problema? Creo que lo primero que me viene a la mente es la batalla de Bretaña. De hecho, es la forma en que los británicos se levantaron y resistieron contra los nazis en un momento en que parecía que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. Creo que hay algo que aprender de eso. Eso desafía y define la experiencia británica hoy, creo yo, en gran medida. Así es, y de hecho hay un discurso clásico del Comando Sur justo antes de que los primeros tanques entraran en Gaza, cuando finalmente soltamos al ejército después del 7 de octubre. Y si escuchas al comandante, habla de pelear en callejones, campos y más. No sé si él está consciente de que está repitiendo el discurso desafiante de Churchill después de Dunkerque, pero hay un sentido en el que tienes que sentir agencia más allá de tu capacidad. Uno de los grandes modelos de heroísmo judío es Isaac, quien no fue atado al altar, sino que eligió atarse él mismo. Mucha gente no lo entiende. Deberías explicarlo mejor porque ella dice que esta lectura simple no siempre dice eso. Las personas que conocen las historias que Dios le pide a Abraham, no le ordena, le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, su hijo. Van al monte Moria, ¿verdad? Y hay un intercambio entre Abraham e Isaac, que deja claro que Isaac lee entre líneas el silencio de su padre sobre lo que está a punto de ocurrir. Y le pide a su padre que lo ate, para que no se mueva cuando baje el cuchillo y se invalide como sacrificio. ¿Por qué lo menciono? Porque la akeda, esa atadura, es un compromiso más allá de los límites de la voluntad propia. Si creemos que nuestros límites son todo lo que tenemos para ofrecer, entonces siempre viviremos en el mundo que heredamos y no en el que podríamos construir. En cuanto estamos dispuestos a comprometernos más allá de los límites, aunque no entiendo cómo va a funcionar, no puedo imaginar cómo se define. El compromiso es un proceso transformador que abre horizontes. ¿Cuál es mi prueba? Te juro que el 6 de octubre, si les hubieras preguntado a estos jóvenes que hoy luchan, ¿crees que puedes hacer esto? Muchos habrían dicho que no. Y han descubierto que son fuertes. Y han descubierto que son nobles, que tienen coraje, que tienen valores que pueden poner en acción, con una capacidad de actuar que no podrían haber imaginado. Eso necesita ser asignado a todos nosotros. Muy a menudo, lo que nos limita es simplemente nuestra creencia de que así es la vida. ¿Qué se supone que debo hacer? Bueno, a veces eso es cierto, pero la mayoría de las veces, en realidad, no estoy dispuesto a hacer Moser Nefesh para ir más allá de mis límites. Rara vez hay límites absolutos en la vida. Casi nunca los alcanzamos. Mientras te escucho, Mike, este podcast lo hicimos juntos. Pensamos en eso y sabemos que este podcast suele abordar temas prácticos de seguridad nacional. Y creo que con razón sentimos que esta idea de cómo se va a recordar la historia del 7 de octubre es una respuesta muy real y práctica. Así como los británicos se definen por la batalla de Bretaña, ¿no? Y podrías haber elegido, si ves el panorama completo, esa no es toda la historia, por supuesto. Inglaterra estaba dividida y había gente en su propio gabinete. ¿Y cómo recordamos esto les va a dar poder a esos jóvenes de hoy que nos llevarán a la próxima generación? Ese es el poder del narrador de historias. Así es, exactamente. Ese es el poder del narrador de historias. ¿Tú en este momento estás trabajando en algún proyecto? ¿Dónde puede la gente aprender más sobre esto hoy en día? ¿Dónde podemos descubrir más? Sé que has hecho trabajo al respecto. ¿Cuál es el mejor lugar para leer y descubrir esto? En este momento, jewishheroism.com, la clase magistral del curso en video sobre el viaje del héroe judío, con ejercicios y aprendizaje para hacer en la Torá. Todo está ahí. ¿Tienes que ser judío para hacerlo? Absolutamente no, absolutamente no. Quiero decir, hay un cierto lenguaje que tendrás que interiorizar, pero he hecho mi mejor esfuerzo para que sea accesible. Es un reto, buscas profundidad y realidad, pero también accesibilidad.
La gente también podrá ponerse en contacto conmigo ahí si tiene curiosidad. Hago mucho trabajo personal. El heroísmo es un modelo muy importante en la consejería que hago uno a uno. Creo profundamente que todos tienen una historia heroica y que pueden convertir su vida en una búsqueda. El poder de levantarte de la cama sabiendo que tienes un propósito y que tus acciones están al servicio del bien es incalculable para cambiar tu vida, incluso en un nivel muy simple. Les recomiendo que lo revisen. Vi un adelanto de lo que sucede y me siento muy privilegiado. Creo que, así como en el ejército hay fuerzas especiales, también tenemos la Marina, Fuerza Aérea, tropas terrestres e inteligencia. Esto necesita integrarse en la mentalidad del ejército para entrenar a estos niños, no de una manera arrogante, sino para que entiendan qué es el heroísmo, cómo se manifiesta y prepararlos para que continúen con esto en el futuro. Y por lo que he aprendido de ti hoy, necesitamos hacer el mismo curso como padres. Absolutamente. Quiero agradecerte, Mike. Esto ha sido absolutamente brillante. Creo que esto también les resultará muy interesante a nuestros oyentes y espectadores. Y veamos cómo emerge ese héroe, y espero tener más oportunidades contigo para verlo surgir en este podcast. Gracias por tu tiempo y la charla. Estoy agradecido. Sí, gracias. Nos vemos pronto en True East. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí la próxima semana mientras evoluciona la historia en Israel. Corramos el telón y mostraremos qué funciona tras bambalinas para que Israel sea nuestra posición en Medio Oriente. Hoy aprendimos que la gente y la esencia de Israel cobran vida. Gracias.